Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. Espero que tu copyright N teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Y si no es así, pues aquí estoy yo para alegrarselos un poquito. Hoy vamos a hablar de un tema que ha revolucionado las redes sociales y que ha dejado a de uno boquiabierto. Lo adivinaron por el título, vamos a hablar del sorprendente y radical cambio de look de Can Yaman. Después copyright de aún más menos os lucio copyright dándose con esa melena que lo caracterizaba, un símbolo de su imagen, un rasgo distintivo que lo hace inconfundible. Can Yaman se ha cortado el pelo. Lo que oyen. Un cambio radical. Y no solo eso, el corte es, digamos, bastante diferente a lo que nos tenía acostumbrados. Asu que prepúrense porque vamos a analizar este nuevo look a fondo, vamos a ver las reacciones, las teorías, y por supuesto, mi opinión superíndice 3N personal sobre este cambio tan drástico. Pero antes de sumergirnos en este universo capilar, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y para formar parte de esta comunidad tan genial. Prometo traerles siempre contenido interesante, divertido y lleno de buena onda. Ahora vamos al grano. Can Yaman, como todos sabemos, es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su carisma, su talento y por supuesto su melena, lo han convertido en un icono. Durante aún más menos su pelo largo, oscuro y ondulado ha sido parte integral de su imagen, un elemento que lo diferenciaba de otros actores y que lo hace aún ese atractivo. Lo hemos visto lucir esa melena en telenovelas exitosas, en portadas de revistas, en alfombras rojas. En todas partes. Era como su sello personal, su marca registrada. Pero de repente, boom. Cambio radical. Can Yaman aparece con un corte de pelo muy corto. Un corte casi militar, diría yo. Imaginense mi cara cuando lo vi. La primera vez que vi la foto, tuve que mirar 2 veces para asegurarme de que realmente era con diéresis copyright L, du superíndice 3 de la melena. ¿Qué copyright ha pasado? Eran las preguntas que rondaban por mi cabeza. Y no fui el único que se sorprendió superíndice 3. Las redes sociales explotaron. Los fans estaban en shock, algunos encantados, otros decepcionados, pero todos hablando de lo mismo, el nuevo look de Can Yaman. Y claro, como era de esperarse, las teorías no tardaron en aparecer. ¿Por qué copyright se cortó superíndice 3 el pelo? Fue por exigencias de un nuevo papel. Fue una decisión superíndice 3N personal. ¿O quiso simplemente quiero a un cambio? Algunas fuentes cercanas al actor sugieren que el cambio de look se debe a su nuevo proyecto, una serie en la que interpreta a un personaje que requiere un corte de pelo corto. Otras teorías apuntan a que el actor simplemente quiere dejar atrás su imagen anterior y reinventarse. Y también copyright N la teoría simple quizu tenua calor. Q copyright N sabe. Lo importante es que Can Yaman tomó superíndice 3 la decisión superíndice 3N y ahora luce un look completamente diferente. Ahora bien, ¿qué copyright opino yo de este cambio? Pues bien, siendo sincero, al principio me chocó superíndice 3 un poco. Estaba tan acostumbrado a verlo con esa melena que me costó superíndice 3 asimilarlo. Pero después copyright de ver varias fotos y vídeos, y de analizarlo un poco debo decir que me gusta. Lo dije. Creo que este nuevo look le da un aire maduro, sofisticado. Resalta sus facciones y su mirada intensa. Además demuestra que Can Yaman no tiene miedo de arriesgarse, de cambiar y de experimentar con su imagen. Y eso para es algo muy positivo. Por supuesto entiendo a aquellos que extraen más menos a su melena. Era un símbolo, una parte de su encanto. Pero creo que es importante recordar que Can Yaman es mucho que su pelo. Es un actor talentoso, una persona carismática y un profesional dedicado. Y eso al final del día, es lo que realmente importa. Además el pelo crece. Asu que quizu en unos meses lo volvamos a ver con su melena de siempre. O quizu se quede con este nuevo look. Solo el tiempo lo dirá. Lo que es cierto es que este cambio de look ha generado mucho, y sima conversación superíndice 3N. He estado leyendo comentarios en redes sociales y hay de todo,
desde los que lo aman hasta los que lo odian, pasando por los que indecisos. Algunos dicen que se ve irreconocible, que ha perdido su esencia. Otros, en cambio, opinan que se ve guapo y que este nuevo look le sienta genial. Y luego los que dicen que lo importante es que con diéresis copyright él se sienta superíndice 3 modo y feliz con su decisión superíndice 3n. Y yo personalmente estoy de acuerdo con esta última opinión superíndice 3n. Al final, lo que importa es que Kanyaman se sienta bien consigo mismo y que pueda seguir desarrollando su talento y su carrera. Pero volviendo al tema del pelo, creo que este cambio nos enseña más menos a una lección superíndice 3n importante. No hay que tener miedo de cambiar. A veces, un cambio de look puede ser una forma de renovarnos, de reinventarnos y de expresar nuestra personalidad. Y aunque al principio nos pueda chocar o asustar, al final puede resultar en algo positivo y transformador. Asu que si estuvieron pensando en hacer un cambio en sus vidas, ya sea un corte de pelo, un cambio de trabajo o un nuevo rumbo personal, anúmense. No tengan miedo de salir de su zona de confort y de probar cosas nuevas. Nunca saben lo que pueden descubrir. Y hablando de cambios, aún más menos o ha sido un aún más menos o de muchos cambios para Kanyaman. Además de su nuevo look, ha estado trabajando en nuevos proyectos, ha viajado por todo el mundo y ha seguido cosechando con diéresis copyright hitos. Se ha convertido en un verdadero embajador de Turquía y en un ejemplo a seguir para muchos superíndice 3 venes. Su dedicación superíndice 3n, su esfuerzo y su pasión superíndice 3n por lo que hace son realmente inspiradores. Y estoy seguro de que este nuevo capítulo en su vida estará lleno de con diéresis copyright hitos y de nuevas oportunidades. Asu que en resumen, Kanyaman nos ha sorprendido a todos con un corte de pelo radical, un cambio que ha generado todo tipo de reacciones. Algunos lo aman, otros lo odian, pero lo que es innegable es que ha dado mucho de copyright hablar. Y ese ayud del pelo, este cambio nos recuerda que no hay que tener miedo de reinventarnos y de probar cosas nuevas. Lo importante es ser autocopyrighticos y fieles a nosotros mismos. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Copyright les parece el nuevo look de Kanyaman? ¿Les gusta ese con el pelo largo o con el pelo corto? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber copyright piensan. Además, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento. Suscríbanse para no perderse ninguno de mis vídeos y para formar parte de esta comunidad tan genial. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido conmigo. Los quiero mucho y les mando un abrazo gigante. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. No olviden sonreír, ser felices y seguir sus sueños más menos os. Hasta la superíndice 3 sima. Pero esperen, que aún hay que analizar sobre este IQ superíndice 3 nico cambio de imagen. No podemos simplemente quedarnos en la superficie de este fenus superíndice 3 meno. Porque admitámoslo, el corte de pelo de Kanyaman no es solo un corte de pelo. Es una declaración superíndice 3n, una transformación superíndice 3n, un tema de conversación superíndice 3n global que merece una exploración superíndice 3n profunda. Profundicemos en las reacciones, porque vaya que hubo reacciones. Como dije antes, las redes sociales se incendiaron. Pero no se trataba solo de shock inicial. Se trataba de debates encendidos, análisis exhaustivos y hasta memes hilarantes. Recuerdo haber visto un meme que comparaba el antes y el después copyright de Khan con un super copyright ROE que se transforma para una misión superíndice 3n secreta. Fue genial. Y hablando de misiones secretas, algunas de las teorías eran realmente dignas de una película de espuas. Algunos fans juraban que el corte de pelo era una estrategia de marketing para despistar a los paparazzi y tener un poco de privacidad. Otros, conspirativos, pensaban que Khan se había unido a una organización superíndice 3n secreta que exige un corte de pelo militar como parte de su iniciación superíndice 3n. Ja. A veces la imaginación superíndice 3n de la gente no tiene límites. Pero dejando las teorías locas a un lado, lo cierto es que la mayor parte de las reacciones se dividieron en dos bandos principales,
los defensores de la melena y los admiradores del nuevo look. Los defensores de la melena argumentaban que el pelo largo era parte de la identidad de Khan, que lo hacía único y atractivo. Sentuan que el corte de pelo corto lo hacía ver ese genérico, ese parecido a cualquier otro actor. Algunos incluso llegaron a decir que había perdido su factor wow. ¡Auch! Por otro lado, los admiradores del nuevo look celebraban la frescura y modernidad que transmitió a Khan con su corte de pelo corto. Decuan que lo hacía ver ese varonil, ese elegante y ese sofisticado. Muchos destacaban que el corte resaltaba sus facciones y su mirada penetrante. Y seamos sinceros, Khan Yaman tiene una mirada que puede derretir el a más menos glow ese resistente. Pero ese ayu de los bandos y las opiniones polarizadas, lo que me parece ese interesante es CU superíndice 3 un simple corte de pelo puede generar tanta conversación superíndice 3n y tanto debate. Es como si la melena de Khan se hubiera convertido en un símbolo, en una representación superíndice 3n de su identidad y su atractivo. Y cuando ese símbolo desapareció superíndice 3, la gente sintió superíndice 3 la necesidad de expresar su opinión superíndice 3n al respecto. Y hablando de símbolos, también copyright n es interesante analizar el significado cultural del pelo en diferentes sociedades. En algunas culturas el pelo largo se asocia con la juventud, la libertad y la rebeldía. En otras el pelo corto se considera ese profesional, ese disciplinado y ese formal. En el caso de Khan Yaman, su melena siempre se asoció superíndice 3 con su imagen de Galu, turco, de hombre apasiona. Y aventurero. Por eso el corte de pelo corto generó superíndice 3 un cambio tan drástico en la percepción superíndice 3n que tenuamos de con diéresis copyright L. Ahora volvamos a las posibles razones de ese del cambio de look. Como dije antes, la teoría ese plausible es que se deba a un nuevo papel en una serie o película. Muchos actores y actrices se someten a transformaciones físicas radicales para meterse en la piel de sus personajes. Y en el caso de Khan Yaman, no será la primera vez que lo hace. Recordemos que ha ganado y perdido peso para diferentes roles, e incluso se ha dejado crecer la barba y el bigote para interpretar personajes ese maduros. Si realmente el corte de pelo se debe a un nuevo papel, esto nos habla de la dedicación superíndice 3n y el compromiso de Khan Yaman con su trabajo. ¿Estás dispuesto a sacrificar su imagen personal para darle vida a un personaje, lo cual demuestra su profesionalismo y su pasión superíndice 3n por la actuación superíndice 3n? Y eso es algo que admiro mucho de con diéresis copyright L. Pero también copyright n es posible que el corte de pelo sea simplemente una decisión superíndice 3n personal. Kizu ese Khan su superíndice 3 de tener el pelo largo y quiero probar algo nuevo. O tal vez sentúa la necesidad de reinventarse y de dejar a ese su imagen anterior. En cualquier caso, es importante recordar que Khan Yaman es un individuo libre y que tiene derecho a hacer con su cuerpo y su imagen lo que le plazca. Y aquí es donde entra en juego el tema de la libertad y la autoexpresión superíndice 3n. En un mundo donde constantemente estamos siendo juzgados y criticados por nuestra apariencia, es importante que cada uno de nosotros tenga la libertad de expresarse como quiera, sin temor a represalias. Y si Khan Yaman quiere cortarse el pelo, dejarse crecer la barba, tatuarse el cuerpo o vestirse de payaso, en todo su derecho. Lo importante es que se sienta CU superíndice 3 modo y feliz consigo mismo. Y si su cambio de look lo hace sentir ese seguro, ese atractivo y ese autocopyrightico, entonces bienvenido sea el corte de pelo. Pero volviendo a mi opinión superíndice 3n personal, debo confesar que sigo teniendo sentimientos encontrados sobre este tema. Por un lado, me encanta la melena de Khan Yaman. Creo que es uno de sus mayores atributos y que lo hace ver irresistible. Pero por otro lado, también copyright n admiro su valentía y su capacidad para reinventarse. Y debo admitir que el corte de pelo corto le sienta bastante bien. Creo que lo que ese me gusta del nuevo look es que lo hace ver ese maduro y ese sofisticado. Antes con el pelo largo tenía un aire ese juvenil y rebelde. Ahora con el pelo corto transmite una imagen de hombre experimentado y seguro de sí mismo. Y eso es algo que encuentro muy atractivo. Además el corte de pelo corto resalta sus facciones y su mirada intensa. Y como dije antes, la mirada de Khan Yaman es capaz de derretir el a más menos glow ese resistente. En definitiva, creo que el cambio de look de Khan Yaman es un acierto.
Es una muestra de su valentua, su profesionalismo y su capacidad para reinventarse. Y aunque al principio me chocó Superíndice 3 un poco, ahora me estoy acostumbrando y debo decir que me gusta. Pero como siempre, la opinión Superíndice 3N que realmente importa es la suya. Asu que du copyright genme sus comentarios abajo y duganme Q copyright piensan. ¿Les gusta mu ese can llaman con el pelo largo o con el pelo corto? Quiero saber su opinión Superíndice 3N. Y antes de despedirme, quiero recordarles que lo importante no es la apariencia física, sino la persona que llevamos dentro. Can Yaman es mucho mu ese que un corte de pelo. Es un actor talentoso, una persona carismática y un profesional dedicado. Y eso es lo que realmente importa. Asu que sigamos apoyando a Can Yaman en sus nuevos proyectos y sigamos disfrutando de su talento y su carisma. Y no importa si tiene el pelo largo o corto, siempre seremos sus fans. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido conmigo. No olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Los quiero mucho y les mando un abrazo gigante. Hasta la Superíndice 3 Sima. Y recuerden, no tengan miedo de cambiar y de ser ustedes mismos.